Muy buenas noches. Hoy tenemos una muy grata sorpresa. Acaba de jurar el cargo de directora de Andina Elvira de la Puente Aya, a quien todos conocemos por sus calidades artísticas, tanto en el teatro como en la declamación y en general en lo que pudiéramos llamar la animación espiritual y cultural. Elvira es un desafío a muchas cosas. Por lo general, la gente de su nivel detestó siempre lo que pudiéramos llamar interpretar privado o públicamente algo que no fuera lo suyo íntimo. E interpretar la poesía y el teatro de otros es ya una concesión de humildad y al mismo tiempo de colaboración humana. No quisiera hacer presentación familiar porque van a decir que es política, pero nadie tiene la culpa de que Elvira sea por parte de Madre Aya de la Torre y que por parte de Padre, Madre y de los cielos sea un artista. Por eso es que, aprovechando de un día en que se encuentra en una vacación de horas, hemos utilizado este tiempo para hablar con ella. ¿De qué? Ella se ha preguntado con cierta inquietud de qué vamos a conversar, y yo tampoco lo sé. Yo creo que la conversación es un arte de decir cosas que tienen significado para los que hablan y para los que los escuchan, pero que no tienen programa. Una de las pocas cosas libres que va quedando en el mundo es la conversación, cuando es conversación y no lo que llaman diálogo. El diálogo es la muerte de la conversación y el reportaje la muerte del diálogo y de la conversación. Por eso rescatamos la conversación. Recuerdo que hace muchos años leí un libro de André Moroá sobre el arte de conversar. Y es el arte de soltar lo que uno tiene dentro sin pensar en cuáles son sus consecuencias ni cuáles son sus finalidades. Es el arte de caminar sin meta y caminar espiritualmente. Elvira, he dicho estas palabras para que se vaya usted tranquilizando en esta primera intervención en este tipo de conversaciones. Le agradezco enormemente, doctor Sánchez. Para mí es un honor poder estar acá compartiendo con usted esta maravillosa conversación que, como siempre, es una lección viniendo de su parte. Pues gracias. Mire, Elvira, ¿cómo le nació a usted la vocación de extraverterse? Bueno, la verdad que en el sentido artístico me dice, Sí, a eso me llama. Siempre, como usted sabe, en mi casa escuchaba las manifestaciones de mi padre, que era un escritor conocido de usted también, a mi madre, que le gustaba la declamación, le gustaba la canción. Mi mamá tenía una excelente voz hasta el momento de su muerte. Recuerdo mucho que tenía una magnífica voz. Entonces, dentro de la casa había siempre esta aceptación y este deseo de acercamiento a todas las manifestaciones del arte. Por otro lado, ahora que lo recuerdo como otra manifestación del arte, teníamos casi a diario en la casa a mi tío Macedonio de la Torre, de modo que también por allí he tenido una cierta influencia y un interés por la pintura, que un poco me asusté en el momento que encontré que estaba produciendo y comparaba con los grandes maestros, incluso con lo de mi tío Macedonio, y dije, no puede ser, lo mío no tiene gran valor y vamos al tacho de basura. Un poco como lo que hice con algunos cuentitos que me atreví a escribir y que al único que se los enseñé fue a mi papá. Y me hacía muy buenos comentarios. Después me he lamentado, doctor Sánchez, de haberlos botado también al tacho de la basura, porque aunque sea como recuerdo, es lindo, ¿no? Conservar algunas de esas cosas. Su padre era un hombre muy comprensivo. Así es. Yo lo conocí a José Félix de la Puente, me parece que en Chimbote, donde él era entonces jefe de la aduana el año 23, figúrese. ¿Qué le parece?
Y era un hombre muy, bueno, era calvo de comienzo. Sí, sí, sí. Sí, sí, no había nada que hacer. Así es. Eso era irredimible. Así Pero es. nos invitó, pasamos por Chimbote y nos invitó a las 9 de la mañana a una copa de champaña. Él era muy pegado a las fórmulas y era muy cortés, muy fino. Sí. Después anduvimos caminando por ahí y cuando publicó el libro ese sobre Huacachina, el librito que publicó en la novela semanal. Ya, sí. No recuerdo el título exacto. No recuerdo yo. Pero es sobre tampoco, la Huacachina, que es muy lindo. Y luego cuando publicó, bueno, de los primeros tiempos en la Los Visión novios de Tanirán, en la quizás, Visión Redentora, La Visión Redentora. que eso se publicó como folletín en la Crónica, el año 13 o 14, por allá. Creo Bueno, que sí, la primera publicación fue como en la- folletín, ¿no? Fue en la, Ediciones, como en la folletín en la Crónica. Crónica. Y esa es la primera publicación. Y después a Buen Día, que fue uno de los últimos. Evaristo. Sí. Así es, Él perteneció a la generación de Valdemar. por Ay. supuesto. Se apartó de ella porque él era un hombre de trabajo, no podía seguir las bohemias de Abraham, Así es. pero estaba muy cerca de ellos. Estaba muy cerca realmente, ¿no? Incluso conoció a mi mamá, recordando ahora en esta linda conversación, conoció a mi mamá porque ella generalmente participaba en Trujillo en estas veladas literarias que organizaban, ¿no? Y declamó una poesía de José Félix de la Puente, sin conocerlo. Y él estaba allí, la escuchó, y después se acercó a saludarla y así se conocieron. Y se enamoraron, ¿no? Y luego Macedonio, imagínense. Sí, pues. Macedonio, el más loco de los locos que yo he conocido. Nosotros le decíamos el escapista, porque llegaba de improviso, muy seguido a la casa, vivían incluso frente a nosotros en la avenida Alfonso Ugarte. Llegaba, compartía con nosotros, gran conversación, y de pronto, ¿qué es de Macedonio? Se escapó. Desaparecía de un momento para el otro. Mi papá le puso el escapista. Era un excelente pintor. Sí, excelente pintor. Excelente. Y gran conversador. Y gran conversador, un ser humano excepcional, Bueno, realmente. y la influencia de Víctor Raúl. Bueno, para mí ha sido algo que hasta el momento me viene marcando, ¿no? Su influencia es algo de lo cual uno no puede desligarse. Al menos en mi caso, me ha marcado dentro de lo que es el ejemplo de la honestidad, de la rectitud, de la entrega, y creo que es un poco lo que me hace pensar que me debo exigir, y me debo exigir cada día más. Tanto él como mi madre, mi padre, pero sobre todo él, ¿no? Por una entrega tan total que he podido vivir y he podido observar en la vida familiar inclusive, ¿no? Una entrega por el país, por su pueblo, su solidaridad humana incomparable, su apertura, es para mí algo que... Y además de eso que es muy raro que exista en el mundo, tenía una gran afición por la literatura. Exactamente. ¿No? Por todas las artes, ¿no? Por todas las artes. Porque él, recuerdo que llegaba de sus viajes, él era muy cariñoso conmigo, y me traía a veces algún recuerdo, y generalmente comentábamos sobre teatro, ¿no? O sea que su afición al teatro nació por Víctor Raúl. Quizá, bueno, desde mi padre, ¿no? Que por la literatura a la que él era tan aficionado y escribía, en fin, se interesaba por todas las áreas de la literatura, pero también en mi tío Víctor Raúl siempre lo escuché como un gran aficionado al teatro. Llegaba, nos comentaba, por ejemplo, iba mucho en Europa, en distintas partes del mundo, y recogía mucho, ¿no?, lo que veía, y nos lo aportaba, nos lo comentaba, y uno como que lo iba recibiendo como una esponja, ¿no?, viniendo de una persona como él. Me gustaba todo el teatro. Recuerdo que una noche en París, allá por el 58, pues 59, fuimos al Folies Bergère, y que no es pues lo más indicado para un teatro. Sí. Y de pronto descubro en la segunda fila a Víctor Raúl muy embelesado en mirar las pocas ropas,
con Eduardo Santos, el director del Tiempo de Bogotá. Bueno, ese día de pronto se detuvo el espectáculo y todas las coristas y todos salieron a escena, todos a aplaudir. Se había presentado súbitamente Chaplin y lo descubrieron a Chaplin con Ona y salió todo el teatro a aplaudirlo. ¡Qué maravilla! Exactamente. ¡Qué día tan especial! Estaba Víctor ahí. ¡Qué lindo! Dígame, y el teatro la sedujo, ¿comenzó a hacer teatro de niña? No, en realidad de niña, algunas veces en algunas veladas del colegio, algunas actividades de teatro del colegio en Villa María, pero ya una vez terminado el colegio fue que se me habló de integrar un grupo de teatro de aficionados en Miraflores, entre un grupo de amigos. Y al comienzo yo dije, no, yo soy muy tímida, no creo que pudiera pararme siquiera en un escenario. Realmente soy tímida, siempre lo he sido de chica, mucho más, por supuesto, pero pensé que podría ser para mí, justamente por mi timidez, una especie de disciplina, ¿no? Yo creo que uno debe tener el deseo permanente de superación, al menos es algo que yo siento que tengo muchísimas limitaciones, antes, hoy, y las seguiré teniendo siempre, pero también tengo ese bichito por dentro, ¿no?, que me exige superarme, sobrellevar mis problemas, mis deficiencias innumerables y tratar de, por lo menos, mejorar en ciertos aspectos que son negativos dentro de mi personalidad, ¿no? Entonces fue por eso que yo acepté integrar el grupo. Primero les dije, yo colaboro con ustedes, voy a ser su secretaria, ayudo a conseguir el local, en fin, hasta que de pronto dije, bueno, ¿y por qué no actuar si es algo que me gusta? ¿Y qué grupo era? Era el grupo que se llamó Asociación Teatro Miraflores. Nos integramos como una asociación y conseguimos el local que era el antiguo cine Excelsior de Miraflores, que estaba siendo utilizado por la municipalidad donde yo trabajaba en ese momento, estaba siendo utilizado como un depósito, un pequeño depósito, además del depósito grande que teníamos en la zona de Surquillo. Entonces intervine ante la alcaldía con los integrantes de nuestro grupo, con los miembros de nuestro grupo de teatro, intercedimos ante ellos para que nos cedieran el alquiler de este local. Entonces hablamos con algunos profesores, se hizo un grupo muy lindo de gente amante del teatro, aficionados todos, que empezamos a seguir una serie de cursos de arte escénico. No empezaron a representar, sino a estudiar. A estudiar. Al final de cada año decidimos que la fórmula iba a ser estudiar el año y al final de cada año presentar ante el público una obra como una especie de reto y para demostrar que estábamos caminando, ¿no? Y así lo venimos haciendo. ¿Cuál fue la primera obra en que actuó? La primera obra fue una farsa. ¿Qué? Una farsa, la farsa del pastel y la tarta. Un anónimo español. Y realmente fue una experiencia muy linda. La dirigió Sergio Arrau. Eso fue lo primero que hice en teatro. Sergio chileno, ¿no? Sergio es chileno. Chileno, claro. Pero vive muchísimo tiempo en el país. Es un excelente director. He tenido oportunidad de trabajar con él en varias obras después de esta. Y a Orlando casualmente lo conocí también ahí, en el Corral de Comedias, que lo llamamos al Teatro Excelsior. Me acuerdo del Corral de Comedias. Sí. Por ese nombre. ¿Y Orlando qué hacía? Bueno, Orlando había venido, por supuesto, como actor profesional dentro de la compañía de Silvia Oxman, ¿se acuerda, doctor? Que vinieron un grupo a hacer presentaciones a nivel comercial, me parece que en el Teatro Segura y en distintos departamentos y provincias del país. Y luego, por esas cosas del destino, se le habló para que él formara un grupo de teatro en Talara. Y aceptó, y acá lo tenemos, se ha quedado en nuestro país, como él dice, un poco por la influencia telúrica y porque lo ha sentido como suyo, siendo el lugar donde se ha desarrollado
y ha sido recibido también por nuestro público siempre, ¿no? Ha tenido una aceptación muy grande. Y lo invitamos nosotros, lo invitó el director de nuestro grupo de aficionados en el año 66, que era ya nuestro tercer año de trabajo, para que compartiera con nosotros. Nos planteó Mario Rivera que ya era el momento de compartir con un actor profesional y demostrar que podíamos llevar adelante una experiencia de ese tipo. Lo invitó a Orlando, le tocó a él el primer papel masculino y a mí el protagónico femenino en Leocadia de Anhui. Y así nos conocimos. ¿Y se quedó usted en Leocadia? Me quedé en Leocadia. Así es, doctor. Hace bien muchos años ya. Sí. ¿Cómo está Sacha? Muy bien. Está, gracias a Dios, muy bien. Tenemos 2 hijos muy lindos que nos dan muchas satisfacciones. Son realmente, como yo digo, un regalo del cielo, ¿no? Sí. Una bendición. Bueno, y dígame, ¿qué es lo que más le gusta del teatro? Me gusta todo el proceso del trabajo para presentar una obra. Desde el momento en que nos sentamos a una mesa para leer el libro, escuchar al director en la óptica que él quiere imponer para el proceso del trabajo. Me gusta todo lo que significa el compartir con los otros actores con los que me toca trabajar en las distintas oportunidades. Me gusta la amistad que se produce, la relación que se produce en el trabajo, que nos hace conocernos muy rápidamente. Es una integración muy linda la que se produce en todo el proceso del montaje de una obra. Nos llegamos a conocer mucho más que si simplemente nos encontramos a nivel social durante años. De pronto en 2 o 3 meses de montaje de una obra uno es amigo de algunas personas y se conoce a fondo, ¿no? Y desde esto, como le digo, hasta el momento de llegar al escenario y compartir con el público, porque el estar en el escenario, dar lo mejor de uno mismo en respeto de lo que ha indicado el director, traduciendo lo que ha querido decir ese autor que escribió la pieza, y luego compenetrarse en esa especie de respiración que va y viene con el público, para mí es maravilloso. De las obras que usted ha hecho, ¿cuál le gusta más? He tenido muy lindas experiencias con diversas obras de teatro, sobre todo en una etapa que con Orlando encaramos los aspectos, escogimos obras que encaraban la problemática de la pareja y de las relaciones de los matrimonios. Hicimos una serie de obras de 2 personajes, 2 en el sub y baja. Hicimos La cama, lecho nupcial, de Jean de Hartog, utilizando el último acto de Colette. Hemos hecho también otra obra que fue bastante fuerte, El gran deschave, incluso una obra de Sergio Arrau, Bodas de Plata, que le estrenamos nosotros acá en Lima, planteando la problemática de la pareja. Y quizá en este conjunto de obras es donde me he sentido mejor, porque sentíamos esta compenetración con el público al ser muy naturales dentro de la actuación y sentir que el público recepcionaba lo que hacíamos como parte de la vida diaria y parte de lo que podía ser una realidad que ellos comprendían como algo efectivo, real, de vivencias con las que ellos podían identificarse, ¿no? Dicen que los actores a veces vuelven a vivir con la vida de sus representados, de sus personajes. Yo recuerdo que eso se decía muy frecuentemente de algunos grandes actores, y sobre todo de uno español, Tallaví, que realmente se consustanciaba con sus personajes, también con Borràs de los españoles y con Jouvet. ¿Eso es cierto? Bueno, para mí no. Realmente cuando yo estoy sobre un escenario es cuando me siento más
yo misma, porque creo que uno está obligado en ese momento a tener un total dominio de sí mismo como para hacer el movimiento justo, el paso adecuado, el tono necesario para transmitir la frase en la forma en que está planificada dentro de la obra. Y si fuera yo misma, sería siempre igual. Me ha tocado hacer personajes muy diversos y he tratado siempre de mantenerme yo en una conciencia tal en ese momento que me permitía interpretar el otro personaje, pero como si me estuviera viendo de afuera, con una gran conciencia de mis actitudes como actriz, no convirtiéndome en el personaje. No sé si me logro explicar en ese sentido. Sí, entiendo. Pero son generalmente más bien comedias, no tragedias. No, tragedias también. Por ejemplo, Bodas de Plata realmente era bastante fuerte. El Gran Deschave también era una crítica social muy aguda dentro de una línea de comedia dramática, pero que llegaba a ciertas escenas de bastante crudeza, ¿no? Y me interesa mucho todas las áreas y todas las manifestaciones del teatro. En comedias también me siento muy bien. Últimamente usted me preguntaba de las experiencias mejores que había tenido en teatro, y una de ellas ha sido justamente haciendo una comedia musical, algo que nunca había hecho, que fue Annie, con la compañía de teatro de Osvaldo Catone, en la que tuve la oportunidad de compartir la escena con mi hijita Claudia, que en ese momento tenía 12 años, y le dio Osvaldo la oportunidad de hacer este personaje centralísimo, ¿no?, en esta comedia, y fue una experiencia maravillosa. Dígame, sé que usted está últimamente en Panamá. Sí, doctor. Haciendo... Fuimos Orlando y yo, invitados por el embajador en Panamá, Mario Casarena, para presentar un recital de poesía de Vallejo, a quien siempre he admirado mucho, pero no me había atrevido a recitarlo, salvo a nivel familiar hace mucho tiempo. Y fue nuevamente un reto, ¿no?, para nosotros, pero vimos que existía la posibilidad en ese momento de tomarnos unos días para viajar, tomarnos el tiempo necesario para estudiar a Vallejo profundamente y tratar de decirlo de la mejor manera posible para difundir su obra, y aceptamos la invitación. Estuvimos en la Universidad de Panamá, en el Paraninfo, presentando un recital de poesía de Vallejo que fue muy bien recepcionado por el público panameño. Tuvo muchísimo éxito, y esto fue a iniciativa de Mario Castro y se lo agradecemos muchísimo. Es una oportunidad muy linda que nos dio. El de Panamá es un público muy vibrante. Así es. Muy vibrante. Así es. Yo viví un tiempo ahí, de manera que lo conozco un poco. Y el de la universidad también. Sí, muy interesados, desde los rectores de las distintas áreas académicas hasta los estudiantes y el público en general, porque fue abierto al público, ¿no? Y tuvimos esta gran oportunidad de difundir la obra. ¿No había dificultades todavía? No, justamente fue a fines del mes de marzo, así es que todavía no existían las dificultades políticas, ¿no?, de las por lo menos elecciones. estaban adormiladas. Sí. ¿Y también Sacha declamó Vallejo? También. Tratamos de hacer un recital de la forma más sobria posible y tratando de llegar simplemente a través de la palabra de Vallejo, que creemos que es más que elocuente, tratando de decirlo, por supuesto, de la mejor manera, para que pudiera llegar su palabra, pero lo hicimos leído. Lo que nos acompañó fue una especie de audiovisual, pero que venía entre poesía y poesía, con música peruana y también fotos de las distintas etapas de la vida de Vallejo, de su pueblo natal, de sus viajes a Europa,
de París, de España. Una evocación en buena cuenta. Una evocación, incluso tratamos de hacerlo cronológicamente, digamos, y con ciertos comentarios sobre su vida, unos cuantos intercalados en algunos momentos entre poesía y poesía. Vamos a interrumpir por unos minutos para seguir en la segunda parte, concluir esta interesantísima conversación con Elvira de la Puente Ayala Torres.